Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Muy bien, en esta oportunidad nosotros también tenemos nuestro reforzamiento número 1, dedicado pues también a ustedes con mucho cariño, con la intención, por cierto, pues, de recordar los primeros temas que se han trabajado, ¿no? Temas como triángulos, temas como congruencia, clasificación, algo de paralelas. Y bueno, este reforzamiento tiene como finalidad que el estudiante pueda resumir toda la información que venimos trabajando durante este primer mes. Tenemos un contenido teórico y luego también tenemos un aspecto que es netamente práctico, ¿no? Se han preparado unos 5 ejercicios para usted. Y bueno, pero antes de ello, pues también este primer video será dedicado al aspecto teórico. Muy bien, entonces comencemos también, estimados estudiantes, con nuestro reforzamiento número 1, como se indica pues a la derecha, ¿no? Listo, comenzaremos. Vamos a trabajarlo todo con un fondo de color oscuro. Muy bien, de esta manera. Acá se va a encontrar pues todo el contenido y el resumen justamente, ¿no? Listo, comencemos. ¿Qué venimos recordando, estimados estudiantes, de las primeras clases? Por ejemplo, una de las primeras sesiones que tuvimos fue la discusión del ángulo, ¿no? El ángulo como una figura geométrica como la que se muestra. Ahí está. Listo, una figura que está construida, generada con dos rayos que tienen extremos en común, ¿no? Hay una abertura. Esa abertura es una medida angular que en geometría se encuentra para estos fines en grados sexagesimales. Por ejemplo, 50 grados. De esa manera, ¿no? Y esta figura geométrica, como ya indiqué, lleva por nombre ángulo, ¿no? Es lo primero que se ve, ¿no? Estamos frente al ángulo. Muy bien. Listo. Algunos aspectos que hay que tener en cuenta con el ángulo es que al momento de trabajar, estimados estudiantes, este ángulo, no solamente tengo que discutir un número, no solamente debo revisar el número, no solo es eso, también están las unidades, que son grados hexagesimales, y lo más importante, lo acompaña una línea curva. Esta línea curva me indica dónde comienza la medida y dónde termina, ¿no? Así. Listo. Es un indicador de quién es la medida. ¿Qué abertura se está trabajando para este dibujo? Ahí está. Listo. Dicho esto también, el ángulo traía un caso particular, que es su bisectriz, que es un caso un poco más sencillo. Entonces coloquemos acá también bisectriz. ¿No? Ahí está. De manera práctica también tenemos su bisectriz. La bisectriz es un rayo que divide finalmente al ángulo en partes iguales, ¿no? Podemos tener un ángulo que puede ser de esta forma. Ahí está. Puede tener un valor, por ejemplo, un 60, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces el rayo lo divide en dos medidas iguales. Entonces el estudiante dirá que tenemos 30 grados y en la parte inferior otro 30 grados. Esa línea de color celeste es una bisectriz. Por cierto, hay que tener en cuenta que los ángulos no siempre son pequeños, no siempre son agudos, ¿no? Los ángulos también pueden verse dibujados de otra forma. Puede ser, por ejemplo, así. ¿Por qué no? Su valor, por ejemplo, podría ser tranquilamente 150, por ejemplo. Es una posibilidad.
¿no? De repente 160, ahí está. Y de hecho que también tiene pues su bisectriz, ¿no? Dibujamos su bisectriz y tiene que verse más o menos de esta forma. Ahí está. Como es la bisectriz, entonces sería 80 grados y hacia la derecha también 80 grados. Listo, eso es la bisectriz. Algunos también indican la palabra biseca, ¿no? La bisectriz biseca divide pues en dos partes iguales. Muy bien. Así que hasta ahí no está muy difícil. Se trabajó también otros aspectos, como el complemento y el suplemento, que también se había visto. Vamos al primero, por ejemplo, el complemento. Complemento, por ejemplo, de 50. Ahí está. Listo. ¿Qué le falta a 50 para convertirse en 90? Le falta 40. Ya está. Así se trabaja el complemento, ¿no? Por ejemplo, complemento de 70. Y complemento de 70, lo que le falta a 70 para convertirse en 90, le falta 20. Y así de esta forma, ¿no? Bueno, profesor, entonces el complemento tiene que ver con 90. Sí, tiene que ver con 90 grados. Con números no es tan difícil, el problema es con letras, ¿no? ¿Qué pasaría si ahora preguntamos cuánto es el complemento de alfa, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Y esto veíamos nosotros que era 90 menos alfa. Es una situación, puesto que se puede intuir, ¿no? Se puede intuir que sí es de esta forma, ¿no? Por ejemplo, el complemento de 50. ¿Qué hicimos para llegar a 40? Profesor, 90 menos 50. Ajá, complemento de 70. ¿Qué hicimos para llegar a 20? Hemos restado mentalmente 90 menos 20. Si hubiera sido complemento de 60, sería 90 menos 60. Ahora es de forma general complemento de alfa, 90 menos alfa. Ahí está. Y así como se discute el complemento, se discute el suplemento. Y el suplemento tiene que ver con 180 grados. Suplemento de alfa, 180 menos alfa. Ahí está. En resumen, complemento se relaciona con 90 y suplemento con 180. Listo, esto podemos rescatar de la primera semana de ángulos. ¿Ya? También se discutió en dicha semana las paralelas, ¿no? También se discutió las paralelas. Así que vamos a colocar rectas paralelas o líneas que son paralelas. ¿Qué entendemos, qué recordamos nosotros de las paralelas? Ah, profesor, que tiene la misma dirección, que no se cortan, no se encuentran. Por ejemplo, su gráfico puede ser así, mire usted, tenemos una línea y otra línea, ahí está, listo. ¿No? Las paralelas son líneas que no se cortan. Se suele interpretar con este símbolo, es un símbolo que nos indica visualmente que existen paralelas. Algunos chicos lo confunden, ¿no? Profesor, las rectas paralelas son iguales. No, no son iguales, porque las rectas, como tal, no tienen tamaño, no tienen longitud, son infinitas. Por ejemplo, dibujo acá una recta, ahí está, una recta que llamaré, por ejemplo, L1, puede ser un L1, y dibujo otra recta, ahí está, que puede ser, por ejemplo, L2. Listo, las rectas no tienen un inicio y tampoco se sabe dónde terminan, por lo tanto no se pueden medir. ¿Cuánto mide en centímetros, metros o kilómetros L1? No se sabe. Es imposible saberlo porque no sabemos dónde empieza ni dónde termina. Tampoco podemos saber dónde empieza L2 y dónde termina L2. Entonces L1 y L2 tienen longitudes totalmente desconocidas. Y para nosotros decir que dos cosas son iguales, mínimamente deben tener la misma longitud. Por ejemplo, como los segmentos. Tengo un segmento con inicio y con fin.
de longitud 8 centímetros. Tengo otro segmento con inicio y con fin. Tienen límites, entonces se pueden medir 8 centímetros. Puedo afirmar, por ejemplo, que, ahí está, que estos segmentos, sí, entre comillas, pueden ser considerados iguales, porque sabemos sus longitudes, por lo menos, pero de las rectas no. Por eso no se dice rectas iguales. Segmentos sí pueden ser, pero las rectas tienen un símbolo que indica pues su orientación, tienen el mismo sentido, la misma distancia entre ellas, no se cortan, no se encuentran. Y si nosotros trazamos una línea secante, como la que se observa, entonces aparece un teorema bastante conocido. Algunos estudiantes lo llaman los alternos internos o teorema de Z, o teorema de Z. Muy bien, entonces este es el primer teorema, creo que es bastante conocido por usted. Otro teorema, por ejemplo, son con los ángulos suplementarios, llamados también los conjugados. Lo llamo beta y lo llamo teta. Entonces beta más teta siempre suman 180. Voy a rescatar esta segunda imagen, beta más teta. Siempre suman 180 y se conocen como conjugados internos. Es lo más utilizado. Es más, ahora que estamos en congruencia, aplicaciones de congruencia, seguimos utilizando el teorema de Z, seguimos utilizando los ángulos que son suplementarios. Entonces sí, pues son dos herramientas que se van a seguir utilizando incluso cuando lleguemos a geometría del espacio, ¿no? Así que tener en cuenta. Algunos chicos, de manera práctica, profesor, yo es la primera vez que vi geometría, en mi colegio me enseñaron teorema de Z, sí, no hay problema, lo puedes recordar así. Y el otro lo puedes recordar como teorema de la C, ahí está, ¿no? Así lo reconocen algunos. Ahí está, A más B, 180. Profesor, ahora que recuerdo si tenemos letra C, letra Z, recuerdo que había una letra M. Otros decían, no, profesor, es sigma, así. Otros decían, no, es la E, ¿no? Bueno, no sé dónde ven la E, pero algunos chicos decían, o el 3, ¿no? Y bueno, sí, hay un teorema también muy frecuente que se va a necesitar para las próximas clases. Es un teorema, vamos, ahí está, es un teorema que tiene que ver con líneas paralelas para comenzar, ¿no? Con líneas que son paralelas, como las que se muestran, y este par de trazos en color verde, ¿no? Ahí está. Listo, ¿qué se cumple? Se cumple entonces que la suma de alfa y beta nos da X. Ahí está. Tiene forma de M, tiene forma de sigma mayúscula o cualquier otra letra que usted pueda visualizar. ¿Y qué se cumple? Que nuestro X siempre es alfa más beta. Alfa más beta. Así. Muy bien. Viene acompañado también de otros teoremas, como el teorema de Serrucho, ¿no? Que el estudiante lo conocerá muy bien. Vamos a dibujar el teorema, un teorema muy conocido. Normalmente en los libros se dibuja de esta forma, mire usted, esta forma tan simétrica de dibujarlo, mire usted, así, ¿no? Ahí está. Y el estudiante decía, bueno, profesor, la suma de los ángulos que miran a la izquierda es igual a la suma de los ángulos que miran a la derecha, profesor, ¿no? X, Y, Z, A, B, C, D. Esa suma es igual a X más Y más Z. Bueno, pero los dibujos no se presentan así. En ustedes que vienen resolviendo ejercicios, los dibujos se pueden presentar un poco más atrevidos, ¿no? Por ejemplo, este sería el caso general del teorema que estamos mencionando. ¿Por qué no? Mire usted, este caso bastante atrevido, mire, es una especie de zigzag, ¿no? Derecha, izquierda, por ejemplo acá.
derecha. Mire usted, ¿ah? Ahí está, vamos otra vez. Derecha, ya, atento, derecha, izquierda. Mire usted estos trazos. Derecha, izquierda. A ver, vamos a ver. Otra vez el sentido, una vez más. Izquierda, ahora sí, izquierda, derecha. Ahora sí, mire usted, izquierda, derecha. Mire usted, izquierda, ahí está. Los trazos pueden ser un poco más atrevidos, un poco más alocados, por decirlo así, pero la fórmula se mantiene. Los ángulos que se encuentran observando a la izquierda serían A minúscula, serían B y en este caso C. Mientras que los que miran a la derecha serían X, sería Y sería Z. Ahí está. Entonces, ¿qué se cumple? A más B más C, X más Y más Z. Listo, ahí está. ¿No? Tener eso en cuenta. Vamos a separarlo de esta forma. ¿Ya? Vamos a escribirlo entonces. Se cumple que A más B más C, la suma de medidas que miran a la izquierda, es igual a la suma de medidas que miran a la derecha. Listo, muy bien. Muy bien. Bueno, él también, este es un teorema, vamos a llamarlo teorema 1, y lo que hemos colocado acá es el caso general, ¿no? La famosa generalización. Deberían ser con infinitas líneas, ¿no? No necesariamente son 1, 2, 3, 4, 5, pueden ser 6, 7, 8, zigzag, 9, 10 infinitos, y no hay ningún problema. Y así también tenemos el teorema 2. Este es un teorema, por ejemplo, que no se usa con mucha frecuencia y que nos va a servir a nosotros mucho para discutir el tema de polígonos, por ejemplo, ¿no? Vamos a dibujar entonces las dos líneas que son paralelas, siempre con paralelas. Por ejemplo, acá tenemos la primera, más o menos por ahí, y la segunda, ¿no? Ahí está. Y tenemos una especie de escalera también. Vamos a dibujarlo en blanco, puede ser así. Listo, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3 y así. No importa la cantidad de líneas, ¿no? Pueden ser más incluso. Y lo que se cumple es que la suma de todas estas medidas, por ejemplo, alfa más beta más teta y así, más omega y más lambda, por ejemplo, es 180 grados. Eso es lo que se cumple, ¿no? Es 180 grados. Entonces, bueno, lo escribimos. Pueden ser más medidas sin ningún problema. Por ahora son las que se observan: alfa más beta más teta más omega más lambda es 180. Esto va a servir mucho cuando estemos en el tema de polígonos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para todo polígono, un comentario nomás, que ya se viene polígonos. Para todo polígonos, para todo polígono. ¿Cuánto es la suma? Hay una fórmula, ¿no? Bueno, casi le pregunto, pero no hay nadie. A, B, C, D, por ejemplo, E, F, G. No, seguramente tendrían preguntas en este caso. Mire usted, acaso este polígono, acaso ese polígono, no se parece un poquito a este dibujo? ¿Qué dice usted? ¿Se parece o no se parece? ¿Ah? Ahora que me está escuchando seguramente en su domicilio, se parece, ¿no? Ahí está. Hay una fórmula para acá. La suma de todas las medidas internas es 180, abro paréntesis, n-2. Y una forma de demostrar que es cierto es utilizando este teorema con la suma 180. A partir de acá también se puede demostrar que efectivamente la suma de todas las medidas
es 180 por n menos 2, donde n es el número de lados. Ajá. Mire, entonces vamos a ver que si bien es cierto, esta fórmula no la estamos viendo con frecuencia, ¿no? Por ejemplo, en triángulos y hasta congruencia, ¿lo han utilizado? No. Eso no quita que no se vaya a utilizar. Lo vamos a ver en polígonos, de repente por ahí, para relacionarlo con la suma de las medidas. Así que, pues, sí tiene su importancia. Muy bien, listo, seguimos. Estos son con las paralelas. Con las paralelas. Y luego de acá sigue el tema de triángulos, ¿no? Bueno, el tema de triángulos sí está bastante conocido al inicio. Por ejemplo, profesor, la suma 180, ¿no? Ajá. Sí, pues así es, ¿no? Son teoremas bastante conocidos. Entonces también el otro aspecto es los triángulos. Los triángulos. Muy bien. Triángulos. Los triángulos traían consigo, los triángulos traían consigo, por ejemplo, la suma 180, es un caso conocido, la suma de medidas externas, 360, y también traía otra fórmula que sí se utiliza con exagerada frecuencia, que es la suma de dos interiores, un exterior. Es quizás uno de los aspectos más importantes de triángulos 1. Vamos a colocar entonces por acá un triángulo, lo dibujaremos en color verdecito, un verde limón, ya más o menos por ahí. Listo. Sí, habían fórmulas con la suma de los internos, que me da 180, ¿no? La suma de externos, 360, pero lo más importante, estimados estudiantes, era que nuestro X es A más B. Es lo que más se utiliza. Si yo le pregunto a la fecha que está viendo este video, ¿cuántas veces ha utilizado la suma de dos interiores, un exterior? Yo lo vengo utilizando en las clases con los estudiantes como docente, por lo menos unas 60 hasta 70 veces. Y eso que usted por su lado practica, más lo que usted practica en su domicilio, ya iremos unas 100 veces por lo menos utilizándolo. Su uso es muy frecuente y acá no se puede cometer errores. La suma de dos interiores, un exterior. Finalmente comento, para este teorema importantísimo, que tiene diferentes presentaciones. No siempre se va a dibujar así, pues, ¿no? También se puede dibujar de esta forma, mire usted. Ahí está, acá tenemos, a ver, ahí está, acá tenemos otra presentación, otra forma. Vamos a llamarlo, por ejemplo, 20, puede ser, una medida, y 40 grados hexagesimales. La suma de dos interiores, un exterior, 60. Uno más, la última presentación, también se puede ver así, ¿por qué no? Puede verse así, puede verse así, ¿no? Por ejemplo, puede ser 20 grados, ahí está. Puede ser 30 grados, y nos pueden pedir cuánto es Y. Entonces la suma de dos interiores es un exterior. Y es igual a 50, por ejemplo, ¿no? Ahí está. ¿Listos? Bueno, esto es con respecto, pues, a las sumas. Aparte, este tema de triángulos traía desigualdades, ¿no? Estas desigualdades lo voy a colocar como un ejemplo. Vamos a colocar acá un ejemplo con la teoría de las desigualdades. Desigualdades. ¿Qué fórmulas pasan por su mente cuando mencionamos mayor que, menor que, máximo entero, mínimo entero? ¿Qué fórmulas pasan por su mente? Seguramente está pasando el teorema de la existencia, teorema de la correspondencia, otros que seguramente tienen más experiencia, profesor, naturaleza del triángulo, desigualdades pitagóricas, ¿no?
Y otros que tienen mucha más experiencia, algún docente quizá que me esté escuchando, profesor, la envuelta, la envolvente, con figuras poligonales que nos traen estas simbologías de mayor que, menor que. Bueno, el examen de admisión de la uni no es tan exigente, entonces voy a colocar un ejemplo que puede resumir tranquilamente este aspecto. Coloquemos un triángulo, mire usted, de esta forma, ahí está, listo, y algunas medidas, ¿no? Algunas medidas, que sea, por ejemplo, una medida en beta, ya está, y a la izquierda que sea beta en más teta. Algunos números, por ejemplo, colocamos 5, ya está, y colocamos X, y colocamos de repente 6. Listo, muy bien. Y lo que nos piden a nosotros, es todos los valores que puede tomar X, todos sus valores enteros que puede tomar X. Bien, puedo colocar acá, vamos a revisar, voy a colocarlo con signo de admiración. Revisemos los X que son enteros. Los X, Z, que me representa el conjunto de los enteros. Muy bien. Cuando en un ejercicio me piden analizar máximos, mínimos, valores enteros, suma de valores enteros, etc., debemos trabajar con desigualdades y en un primer momento aparece la existencia. Nuestro X varía. A la izquierda se coloca la resta, que es 1, y a la derecha se coloca la suma, que es 11. Así. Esta sería nuestra primera desigualdad. Vamos a colocarlo así. Esta es la primera desigualdad. Ahí está. Listo, hasta ahí. Hasta ahí, X como entero puede ser 2, 3, 4, hasta 10. No puede ser 1 ni 11. Pero en el dibujo tenemos medidas angulares. Entonces tengo que trabajar también con las medidas. Si no hubiera ninguna medida, si no hubieran relaciones de ángulos, el problema ya hubiera terminado. Y los valores enteros serían desde el 2 hasta el 10, considerando el 10. Pero como tengo medida, me voy a otro teorema, que es el de correspondencia. ¿Y qué dice el teorema de la correspondencia? El teorema de correspondencia dice que a la mayor medida angular se opone el lado de mayor longitud y a la menor medida angular se opone el lado de menor longitud. Como beta más teta se observa que es mayor que beta, entonces 5 es mayor que X. Ya podemos afirmar por teorema de correspondencia que nuestro X es mayor que 5. Bueno, que 5 en todo caso, a ver en blanco, vamos a colocarlo en blanco, ahora sí, que nuestro 5 es mayor que X. Listo, ahí está. Y esta sería nuestra segunda desigualdad. De estas dos desigualdades, formalmente lo que se hace es la intersección de conjuntos. Dibujar la recta numérica, ubicar el X, construir, hacer la intersección gráfica. Bueno, todavía eso no se hace en álgebra, ¿no? Algunos seguramente lo conocerán, otros no. También otros docentes dicen que se debe tener la menor restricción. Entonces, de estos dos resultados, la menor restricción sería, entonces, por lo tanto, nuestro X es mayor que 1 por la izquierda, valga la redundancia, y menor que 5 por la derecha. Ahí termina el ejercicio y los valores enteros son solo 2, 3 y 4. Mínimo entero, 2. Máximo entero, 4. Y nos pueden pedir suma de valores enteros. Listo, terminamos con esta primera parte de triángulos. Hay otros teoremas como la corbatita, tenemos teoremas como el boomerang, ¿no? Que seguramente son bastante accesibles. Y lo vamos a ver seguramente cuando
discutamos la clasificación. Entonces termino con una pizarra más dedicada a la clasificación de los triángulos y a la congruencia de los triángulos. Entonces comienzo. Vamos a borrar entonces esta parte. No se olviden que es un video que no necesitan copiar, estimados estudiantes. El profesor lo veo sencillo, ¿no? Sí, pues la clase se hace sencilla cuando trabajamos con los números, ya en vivo, ¿no? Muchas veces con letras no se siente la importancia o de qué trata cierto teorema. Pasaré entonces al siguiente aspecto, que es la clasificación, que también es un aspecto importante. Entonces, en la clasificación de los triángulos podemos tener un triángulo, vamos a ver, un triángulo que tenga todos sus lados de diferente longitud, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que tenga 5 centímetros, quizás 6 centímetros, 7 centímetros. Si los lados son de diferente longitud, el triángulo lleva por nombre escaleno. Ahí está, ¿no? Y lo más importante, si los lados son diferentes, los ángulos también son diferentes, ¿no? Son distintos, no pueden ser iguales. Tiene 3 medidas también distintas, ¿no? No voy a discutir eso con usted. Son diferentes, no son iguales. ¿Se puede conocer, profesor, cuánto es alfa, beta, teta? Sí, se puede conocer. Pero tendrías que conocer teorema de cosenos o un poco de ley de senos, ¿no? O de repente un poco de métricas en oblicuángulos, ¿no? Que no es un tema todavía que estemos trabajando, pero sí se pueden conocer. Muy bien, lo contrario a él es tener un triángulo que tenga lados de igual longitud, ¿no? Vamos a dibujarlo también en blanco. Todo lo contrario es tener un triángulo, como el que observas, y que tenga lados de igual longitud. Por ejemplo, 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros, ¿no? Que es el famoso triángulo equilátero. De hecho, pues que las medidas angulares son iguales. Ahí está. Y cada medida es 60 grados, ¿no? No hay duda de eso. Cada medida es 60, ¿no? También bastante utilizado. Este triángulo equilátero es, y seguirá siendo utilizado esta geometría del espacio. Este es el equilátero. Esto lo vas a ver hasta que termine el ciclo. Casi en todos los temas, casi en todos los temas, hay un ejercicio donde se aplica triángulo equilátero. Así que es muy, muy consultado. Y bueno, felizmente que para usted es bastante conocido, ¿no? Este es el equilátero. El otro triángulo también conocido es el triángulo rectángulo, ¿no? Un triángulo muy especial. Triángulo con un ángulo recto, ¿no? Triángulo rectángulo, que presenta un ángulo recto. Ya está, este lo dibujaré en otro colorcito, en un celeste, por ejemplo, así. Puede ser así, ¿le parece? Ahí está. Listo, 90 grados. Que presenta una de las teorías más importantes. Colocaré entonces A, B, C. Es el famoso teorema de Pitágoras, ¿no? Que ya lo vieron ustedes tanto en física, lo han visto en trigonometría y se ha repetido en geometría. Entonces se presenta el A cuadrado más B cuadrado igual a C al cuadrado. Listo, ya está. Muy bien, pero lo que me preocupa a mí, estimados estudiantes, son las sumas y las restas en este triángulo rectángulo. Porque eso es también lo que se pregunta con frecuencia. ¿Sabe usted sumar y restar en un triángulo rectángulo correctamente? Se puede preguntar, por ejemplo, si yo tengo un triángulo rectángulo así, y tengo, por ejemplo, 60, entonces, ¿cuánto es X? Y el estudiante, pues, no lo duda, ¿no? Sabe que es 30 grados, ¿no? Podemos colocar otro triángulo, de repente, de esta forma, con un 20, ¿no? Y preguntamos, ¿cuánto es Y? Y tampoco lo dudan, ¿no? Todos saben que es 70, para que sea 180. Mi preocupación aparece cuando tenemos un triángulo rectángulo, como él, ¿no? 90 grados. Ahí está. Y decimos, si él es
alfa, ¿cuánto es x? ¿No? ¿Cuánto es x en función de alfa? Por ejemplo, voy a colocar solo 3 alternativas, solo 3. Ahí está, por ejemplo, solo 3, ¿no? Listo, y esto sí es sumamente importante, es sumamente importante. Bueno, usted también se da cuenta que debe ser 90 menos alfa. Eso es x. X es 90 menos alfa. Vamos a indicar para que no se desorienten. Piden x. Muy bien. Profesor, ¿por qué es importante? Porque ha habido ejercicios de examen de admisión que se resuelven justamente así, sabiendo sumar y restar, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, no tenía planificado colocar problemas en esta parte teórica. Voy a colocar un hito, a ver, para que usted sienta pues la importancia de sumar y restar, que es sumamente importante. Lo colocaré en celeste. Vamos a colocarlo de esta forma. Ahí está. Tenemos un triángulo rectángulo. Listo, ahí está. Muy bien. Tenemos también el trazo de las bisectrices. Bueno, vamos a colocarle en 90 grados. Una altura. Vamos a dibujar la altura en este otro color. La altura 90. Y algunas bisectrices. Entonces, primera bisectriz. Más o menos por ahí. Listo. Y una segunda bisectriz. Ya más o menos por ahí. Muy bien. Entonces la pregunta es, si PB, si PB es 3 y BQ es 5, entonces ¿cuánto es MN? Desde M hasta N. Piden M y N. Entonces, para este ejemplo, ya nos pide MN. Ahí está. No se olvide que tenemos bisectrices, también lo mencionamos al inicio. La línea de verde es una bisectriz. Ahí está. Y la línea de fucsia es otra bisectriz. ¿Listo? Ahí está. Muy bien. Ahí está. ¿Cómo encontramos MN? ¿Ya? Si quiere le cambiamos de color. Vamos a colocarlo en verde. A ver, en amarillo mejor para que se note. Ahí está. Eso nos pide. Eso nos pide. Si quieres llamarlo X, no hay problema. ¿No? Puedes llamarlo X. Ahí está. Muy bien. Piden MN, piden X. Solución. Sumas y restas, muchachos. Sumas y restas. Número 1. Triángulo PBC. Tienes un beta. 90 menos beta. Ese puntito es 90 menos beta, complemento. Triángulo MHC, beta. Beta en la parte inferior, 90 menos beta. Ahí está. 90 menos beta, que es un puntito. Y opuesto por el vértice, 90 menos beta. Ahí está. Ese puntito representaba 90 menos beta. Se forma triángulo isósceles. Entonces, 3. Ahí está. Y eso es todo. Otra vez, sumando, restando, tenemos alfa en amarillo. Alfa, 90 menos alfa. Y con el otro alfa de la parte inferior, alfa 90 menos alfa. Y opuesto por el vértice también 90 menos alfa. Entonces el triángulo NBQ termina siendo también isósceles, con lo cual afirmamos que X más 3
es 5, ¿no? Y por lo tanto nuestro X tiene que ser 2. Ya está. Qué importante entonces manejar las sumas y las restas en un triángulo rectángulo. Listo, muy bien, muy bien. Y termino este aspecto, estudiantes, con el triángulo isósceles, que es un triángulo también bastante utilizado, ¿no? Triángulo isósceles. El triángulo isósceles puede presentar diferentes posiciones, diferentes formas de dibujarse. Uno de ellos podría ser así. El triángulo isósceles también se puede presentar en esta forma. Ahí está. Y también se puede presentar en esta otra forma, en esta otra posición. Listo. Y lo más importante es reconocer quiénes son los lados de igual longitud y quiénes son los ángulos de igual medida. Quiénes son los lados de igual longitud y quiénes son los ángulos de igual medida. Ahí está. Muy bien, ¿no? Es el famoso isósceles. Tiene dos lados de igual longitud y un lado diferente llamado base. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la base. Listo. Hay algunas observaciones para el triángulo equilátero que lo voy a trabajar con un ejercicio, ¿no? Ejercicio. Si deseas problema, ¿no? Hay un teorema muy importante que lo vamos a recordar con un ejercicio. Vamos a dibujar este ejercicio. Tiene la siguiente presentación. Ya está. De esta forma. Muy bien, así. Y listo, ¿no? Coloquemos algunos valores. Tenemos un 60. Tenemos un 70. Y tenemos tres longitudes iguales. Entonces, con todo ello, ¿cuánto es X? Nos preguntan. Con todo ello, ¿cuánto es X? Piden X. Piden X. Muy bien. Listo. Entonces, a recordar. Cuando tenemos dos segmentos de igual longitud, como PQ y QR, dos segmentos de igual tamaño, y un ángulo de 60, entonces la sugerencia siempre es cerrar la figura. Cerramos la figura porque siempre termina formándose un triángulo equilátero. El triángulo que se muestra siempre, siempre es equilátero. Entonces, él es A minúsculo. De hecho, como es equilátero, presenta ángulos de 60. Ahí está. Bueno, con eso termina el ejercicio porque nosotros podemos notar que a la derecha se formó otro isósceles, ¿no? Tenemos A minúscula, es isósceles, así que existe un 70. Entonces, en el punto P, la suma es 180 y el problema termina. Tenemos entonces que nuestro X más 60 y más 70, eso es 180. Ahí está. Y en este caso sería 50, ¿no? 50 grados sexagesimales. Muy bien, ¿qué más podemos apreciar acá? Como un plus, como algo adicional, que existe una circunferencia. Sí, hay una circunferencia de centro R y de radio A minúscula, ¿no? No sé si usted también lo está notando. ¿Lo notará usted o no lo notará usted? Hay una circunferencia. ¿Dónde, profesor? Vamos a ver. Vamos a ver si esta circunferencia se deja dibujar. Ahí está. Qué bonito. Muy bien. Qué perfecto, estimados estudiantes. Mire usted. Ahí está. Sí, prontamente vamos a llegar a circunferencia. Prontamente. Ahí está.
Hay una circunferencia de radio A minúscula, a radio A, radio A, mire usted, ¿no? Por acá. A ver, ¿qué pasó ahí con su radio? Ya, ahí está, de radio A minúscula, muy bien. Listo. Y como tienes una circunferencia, algunos recordarán otro tipo de teoremas. Profesor, si yo trazo por acá, de esta forma, entonces puedo conocer cuánto es este ángulo. Por ejemplo, Y se puede conocer. Porque en el triángulo PSR, PSR, 70 más 70, 140 y tendrías un 40, para que todo sea 180. Por tema de circunferencia, como el ángulo central es 40, su arco es 40. Y por ángulo inscrito, Y sería 20. Lo que equivale a decir que es el teorema que los estudiantes llaman también teorema de las tres patitas. Su nombre formal, teorema del circuncentro, ¿no? Y sí lo han visto, ¿ah? Sí lo han visto. Solo que acá lo estoy explicando desde el punto de vista de la circunferencia. Pero ustedes lo han visto netamente con isósceles, ¿no? Tengo tres longitudes iguales. Una, dos, tres. Ah, profesor, teorema de las tres patitas. Si él es 40, choca y rebota su mitad 20, ¿no? Así. Muy bien, listo. Con esto terminamos también lo que es la clasificación y nos faltaría solo un aspecto final, que es la congruencia, ¿no? La congruencia y sus casos de la congruencia. Listo, muy bien, estimados estudiantes, pasemos también a la congruencia y los casos, ¿no? Y con eso terminaría este reforzamiento. Yo les propongo a ustedes, hacer este recordatorio de congruencia con un ejercicio. ¿Qué les parece? ¿No? Con un ejercicio vamos a recordar todo lo que es congruencia y de paso también algunas líneas notables como la sevillana, por ejemplo, ¿no? Entonces comencemos a ver. Vamos a borrar también esta parte. Y ahora sí, mucha atención, por favor, mucha atención, porque seguramente para muchos de nosotros el tema de congruencia ha sido pues uno de los más complicados. Vamos a borrar entonces de esta forma, ahí está, y comencemos. Y lo vamos a hacer trabajando un problema de examen de concurso. El examen de admisión de la UNI también es un concurso, ¿no? El examen escolar nacional como el de ONEM también es un concurso. Vamos a recoger este examen de la ONEM. Haciendo memoria, estamos hablando del año 2009. 2009 para 2010, concurso de ONEM, fase 3 de quinto de secundaria. El examen decía lo siguiente. A ver, vamos a ver. Vamos a dibujar. Muy atentos, por favor. Vamos a dibujar entonces de esta manera. Vamos a dibujar así. Ya, más o menos por ahí. Por acá a la izquierda va a haber un 40, que más o menos es así, ¿no? Un 40, más o menos. Así será un 40, ¿no? Aproximadamente. Ya, a la derecha va a haber un 20. A la derecha un 20. Y dos longitudes iguales. Ya, ahí está. Listo. Por un momento, para que no se distraigan mucho conmigo, voy a borrar, voy a dejar de compartir mi cámara para este ejercicio tan trascendental, importante, bonito ejercicio, ¿no? De construcción, porque seguramente muchos chicos dicen, profesor, ¿y cómo construyo, no? Yo quiero aprender a construir, o en todo caso se me hace difícil construir. Entonces, examen de ONEM proponía, se tiene un triángulo ABC y se traza una sevillana BP, de tal forma que la medida en la izquierda es 40 grados, sexagesimales, y por la derecha es 20. Y tenemos dos longitudes iguales.
Dos longitudes que voy a colocarlos en color verde para poder diferenciar. Las longitudes, estimados estudiantes, en verde son dos longitudes iguales. Y vamos a llamarlos, por ejemplo, B. Es entonces B minúscula y B minúscula. Información. ¿Con eso qué nos piden? Nos piden, ¿y cuánto es X? Ahí está. Eso es lo que piden. Coloquemos acá. Piden X. Muy bien. ¿Cómo se resuelve un problema como este? ¿Cómo nosotros sabemos que estamos en el tema de las construcciones? Básicamente por cansancio. Cuando nos cansamos, cuando agotamos todas las posibilidades fundamentales como la suma 180, dos interiores, un exterior, y el problema no tiene una resolución, entonces tenemos que pensar en una construcción. ¿Qué es una construcción? Es el hecho de crear cualquier línea. Puede ser una altura, puede ser una mediana, puede ser una línea, pueden ser dos, tres, cuatro, cinco, o simplemente una prolongación. Eso también es una construcción. Profesor, en esta construcción, ¿qué busco? ¿Qué construyo? Eso los docentes sí le podemos decir. Lo que se busca siempre son isósceles o equiláteros en un primer momento. Para todo tipo de construcción, ya sean construcciones que tengan que ver con congruencia o no, inicialmente se buscan isósceles o equiláteros. Ahora, hay algunos ejercicios en los cuales se buscan hexágonos, pentágonos, heptágonos o se construyen circunferencias, pero no vamos a ser muy exigentes todavía, ¿no? Por ahora vamos a lo más general. Del 100% de problemas con construcción, más del 90% son para buscar isósceles equiláteros. La otra pregunta de cajón, ¿dónde lo construyo? Ya, eso no le podemos decir. Ningún profesor le va a poder decir dónde se construye, porque esto es producto de la experiencia. Entonces, algunos triángulos isósceles se podrán construir afuera, otros adentro, otros a la izquierda, otro en la parte inferior. Eso ya va a ser producto de la experiencia. Lo que sí podemos indicarle es que busque isósceles o equiláteros. Profesor, ¿cuándo me sugiere buscar equiláteros? Cuando veas un 60. Si ya eres consciente que el problema te tiene que salir por construcción y sabes que debes buscar un isósceles, un equilátero, entonces revisa las medidas. Acá observas un 40, un 20. Bueno, no son notables, pero si lo junto, 60 es conocido. Y cuando veo un 60, se presta para construir ¿qué? ¿Un isósceles o un equilátero? Equilátero, profesor. Entonces por ahí va el camino de la construcción. Entonces, este proceso de la experiencia tampoco es tan difícil que digamos. Quiere decir que tenemos que hacer una prolongación, ahí está, listo, pequeñísima nomás, ahí está, y tenemos un 60, ¿no? Un 60. Bueno, es una sugerencia del docente, ahí está, listo, y buscamos nuestro triángulo equilátero, ¿no? Bueno, fíjese usted, tiene un 60 un B. Para construir un equilátero, ¿qué le estaría faltando? ¿Le parece bien si ubicamos un punto en esta posición, un punto Q, de tal forma que BQ sea B? ¿Qué opina usted? ¿Está de acuerdo o no? ¿Será suficiente para decir que existe un equilátero? ¿Qué opina usted? Ahí está. Es suficiente, ¿no? Es suficiente para afirmar que estamos frente a un triángulo equilátero. Entonces podemos cerrar de esta forma, colocar algunas medidas. Se observa, se nota B, 60B, quiere decir que él es también 60. Se nota eso, 60. Y que a la derecha hay otro 60. Listo. Y otra letra B, por supuesto, ¿no? Otra letra B. Listo, muy bien. Seguimos observando. Hay un 80 y un 40.
profesor, esta relación es una relación conocida. Sí, pues es una relación bastante conocida. ¿Qué sucedía, estimados estudiantes, cuando te encontrabas con una relación de 2 a 1? Por ejemplo, 2 alfa y alfa. Hay dos posibilidades: que se haga un trazo de la cebiana para formar isósceles internamente, o en todo caso, que se pueda hacer el trazo de la cebiana externamente. ¿Y por qué se hace esto? Por lo mismo, para seguir buscando triángulos isósceles, por ejemplo. Así como está, tienes solamente un triángulo con una relación de ángulos, nada más. No es un triángulo conocido. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hacemos la famosa construcción? Tengo a la izquierda una longitud B. Construyo una longitud B a la derecha. Ahí está. Muy bien. Entonces ahora se ha formado un triángulo isósceles y no es el único. La suma de dos interiores, un exterior, y a la derecha se formó otro triángulo isósceles. Pasé de tener un triángulo desconocido a tener dos isósceles. Y toda construcción se hace de esa forma. Se hace de esa forma. Algunos que estarán escuchando esta explicación se preguntarán, profesor, ¿por qué no hizo eso al comienzo? Si ya tenía 40 y 20, ¿por qué no trazó para buscar los triángulos isósceles? Era una posibilidad. Pero si trazábamos y construíamos los isósceles, lamentablemente por ahí no estaba el camino de la solución. ¿Ya? Entonces esto es lo otro. Profesor, en un problema de construcción usted me sugirió dibujar isósceles o equiláteros. Sí, lamentablemente algunos isósceles ayudan, otros no. Profesor, ¿cuándo me di cuenta que mi construcción va por buen camino? Cuando se van formando nuevos teoremas. Hemos construido un equilátero y automáticamente aparece un 80 y aparece un 20. Un 80 y un 20, y eso me permite seguir construyendo. Entonces, estimados estudiantes, hacemos una prolongación para aprovechar esa relación. Hacemos una prolongación a la derecha, de esta forma. Vamos a borrar esta letra C para que esta resolución salga bastante eh, correcta, ordenada, y hacemos esa prolongación a la cuenta de 3. Prolongamos. Ahí está, listo, ¿no? Muy bien. Y construimos, mire usted, acá tengo una longitud que no conozco. ¿Ya? Si desean, colóquele pues una letra, ¿no? Vamos a imaginar que sea L, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Que sea una letra L. Entonces vamos a construir nosotros hacia la derecha, otra longitud L. ¿Ya? Más o menos por ahí. Construimos otra longitud que es L. Listo, ¿esto qué nos permite? Notar que el triángulo total es isósceles 40. Además, como tengo un 80, la suma de dos interiores es un exterior 40. Ahí está. Muy bien, y de acá, estudiantes, se tiene que apreciar dos triángulos que son congruentes, ¿no? Acá entra el tema de la congruencia. Donde, profesor, los ayudo. Hay dos triángulos congruentes. Uno de ellos tiene la siguiente presentación. Ahí está. El otro también bastante similar. Muy bien. Para que se orienten voy a colocar los vértices. El primero es AQP y el otro es CQS. CQS. ¿Listo? Ahí está. Solamente voy a colocar lo que observo, lo que se tiene en el dibujo. No me invento
Nada más. Coloco un L, un 40 que está en el dibujo y una letra B. En el otro triángulo veo un L, es escrita la letra B y un 40. Entonces la pregunta, ¿son triángulos congruentes, sí o no? Sí, pues sí, estos de acá son dos triángulos congruentes. Por el lado, ángulo, lado, ¿no? Ahí está, sí son congruentes. Muy bien, como son congruentes, aprovechamos pues la congruencia. ¿Y cómo se aprovecha? Como ya son congruentes, decimos, a 40, a 40 se opone B, ¿no? Así podemos aprovecharlo. Entonces en el otro triángulo también pasaría lo mismo, pasaría lo mismo. A 40, vamos a colocar acá, se opone B. En el otro también a 40 se opone B. Muy bien, con esto ya termina el ejercicio. Hay dos formas, si quieres, teorema del circuncentro, o en todo caso, lo puedes trabajar solamente haciendo las sumas y las restas. ¿Ya? Con las sumas y las restas, o con el teorema sería así. Con el teorema sería así. Tiene que visualizar usted que aparecen tres segmentos de igual longitud. Son tres segmentos de igual longitud. Ahí está, si usted revisa, está apareciendo más o menos de esa forma. Ahí está nuestro X que nos están pidiendo. Y sí, pues son tres líneas de igual longitud. Y hay algunos ángulos conocidos porque también termina siendo 80. Y entonces tenemos como diferencia un 20, que estaría pues en esta posición, un 20. Revise la figura, es la figura B, Q, S, C. Y algunos chicos llaman el teorema de las tres patitas, su nombre formal, teorema del circuncentro, ¿no? Entonces, no pasa el 20, pasa su mitad. Por lo tanto, nuestro X tiene que ser solo 10. Ya está. Profesor, no recuerdo el teorema, ¿no? Bueno, lo hemos explicado hace un momento. Lo otro sería solamente hacer la suma 180 y listo, ¿no? Por ejemplo, tienes 60 más 20, 80, con 80, 160, 20 arriba. En el punto Q, por diferencia, 40. Revisa el triángulo BQP, que es un triángulo isósceles y como tal tiene dos ángulos iguales, ¿no? Este ángulo es igual a él. Y como ya tienes un 40, cada uno tiene que ser 70. Entonces también, sumando y restando, podemos llegar a que nuestro X es 10 grados. Muy bien, listo, estimados estudiantes. Hemos trabajado un problema de construcción. Más o menos les he dado las ideas. En todo problema de construcción, inicialmente se buscan isósceles o equiláteros. Cuando busco equilátero, cuando veo 60-60. Cuando busco isósceles, cuando no veo 60. No, cuando no hay ningún 60, entonces me voy por los triángulos isósceles. Yo uso cualquier mecanismo, por ejemplo, de 1 a 2, formar isósceles, ¿no? Cuando me di cuenta que mi construcción es correcta, cuando voy construyendo y aparecen gráficos para aplicar nuevos teoremas. Cuando voy construyendo y comienza a aparecer una secuencia, ahí me di cuenta que estoy por buen camino. Cuando me di cuenta que mi construcción es correcta, cuando construyo un isósceles y ese isósceles no me lleva a ningún lado. Por ejemplo, construí un isósceles en la parte interna y luego reviso, miro, observo y no aparece nada más. Entonces quiere decir que por ahí no es el camino, que tengo que buscar otro camino. Es una cuestión de práctica. Profesor, ¿así se ha preguntado en admisión de la uni? No, no. Admisión de la uni a lo mucho ha pedido para hacer 3 trazos, a lo mucho. Y eso, hace años. Últimamente no.
no se pide para hacer trazos, uno, pues sí, una prolongación, o en todo caso trazos conocidos. Por ese lado, siéntase en confianza, siéntase tranquilo. Muy bien, ya hablaremos de esto seguramente más adelante. Por ahora, hasta aquí sería conmigo. Y bueno, pues un gusto seguramente acompañarlos en cualquier momento de su día que puedan apreciar este video. Cuídense mucho, nos encontramos en unos minutos más, seguramente con el otro video de los problemas resueltos. Listo, estimados estudiantes, hasta acá el aspecto teórico. Muy bien,